les decía, si una controversia se presenta entre un nacional mexicano y otro colombiano, ¿qué tienen que revisar primero? ¿Existe o no existe un tratado internacional entre México y Colombia respecto a materia sucesoria, materia de sucesiones, materia hereditaria, que forma parte, obviamente, del ámbito del campo civil? Ese es el primer aspecto que ustedes tienen que revisar. Y ante la ausencia de un tratado, ¿a dónde deberá recurrir? ¿A qué fuente? A la fuente directa de origen doméstico u origen nacional, dependiendo del juez que ha sido calificado como competente. ¿Se entiende? Así que no es una cuestión de acudo porque Bolivia es parte del Código Bustamante, acudo al Código Bustamante. No, ojo, el que Bolivia no haya ratificado las convenciones de 1940 de Montevideo no significa que las del 89 estén en desuso o no estén en vigor. Ya les dije. De hecho, Bolivia sigue remitiéndose a las del 89 porque siguen en vigor. De ahí que se llama actualización de tratados y no sucesión de tratados. No es que los del 89 hayan quedado en desuso o hayan quedado abrogados automáticamente. Hay una opción actualizada, más vigorosa, en lo que hace la respuesta a problemáticas propias de la edad contemporánea, que prescribe los tratados de Montevideo de 1940, a diferencia de los de 1889. Entonces, sí, de hecho les dije, sí vamos a emplearlos. Sí vamos a emplearlos. A tal punto de que hice una caracterización de qué es lo que vamos a emplear y qué no. No es así. Y lo que vamos a emplear es básicamente esto que ven en pantalla. Vamos a emplear el Código Civil, el de Derecho Procesal y el protocolo adicional. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, ahora sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Doctor, en un conflicto que se haya vuelto internacional, donde ya existe el sujeto, objeto y modo, Ajá. eh, como usted dice, Bolivia no es parte de la actualización del Tratado de Montevideo de 1940. Sí. Y bueno, se da un conflicto, en un hipotético caso, ¿no? Donde existe un país donde no haya firmado el código, no haya ratificado el código Bustamante en su legislación y no tenga un tratado con Bolivia, de acuerdo a la materia que se presente. ¿Cuál es el que se aplica, doctor? ¿O cuál es el que va a aplicar el Tribunal de Arbitraje Internacional? ¿El Tratado de 1889 o el Tratado de 1940, doctor? Por favor. A ver, primero, el derecho internacional privado no solamente aborda temas de arbitraje internacional, ¿ok? Aborda una gama de subramas o disciplinas propias de la ciencia jurídica, ¿ok? Dentro de las cuales se encuentra, por supuesto, el arbitraje, ¿ya? Uno. ¿Qué instancias judiciales resuelven el arbitraje? Son estrados internacionales, ojo, como la Corte Permanente de Arbitraje Internacional, o como la CIADI, que es el Centro de Resolución de Conflictos de Arbitraje Internacional, o como la Cámara de Comercio de Colombia, o la Cámara de Comercio chilena, que son muy prestigiosas y a la que los estados, por lo general, o las partes, más que estados, partes acuden o las consignan como el Centro de Resolución de Disputas. O también está la Cámara de Comercio, la Cámara de Lores en Inglaterra, que también es muy prestigiosa en este caso. Entonces, estos centros y estos tribunales que acabo de citar son los que resuelven temas de arbitraje internacional a solicitud de las partes. Este escenario es muy diferente al ámbito doméstico o ámbito interpartes, donde puede presentarse una controversia. Me explico. Para que una controversia pueda
sustanciarse en uno de estos centros internacionales de resolución de disputas a nivel de arbitraje, deberá estar como condición habilitante, deberá estar así figurado en una cláusula arbitral dentro de un contrato. Es lo que le pasa a Bolivia, por ejemplo, en el ámbito de las mentadas nacionalizaciones. ¿Ok? O los contratos que esas empresas suscribieron antes del acto de nacionalización con el Estado boliviano. Las empresas transnacionales que explotaban recursos varios a nivel local, a nivel boliviano. Cuando se ha producido la nacionalización, no en todos los casos, por supuesto, se ha procurado una indemnización. Pero cuando no ha habido acuerdo en lo que hace a esta acción, se ha activado la cláusula arbitral de ese contrato suscrito inicialmente, en el que figuraba, por ejemplo, la CIADI como el organismo, como el tercer dirimidor del conflicto, en lo que se llama doctrinalmente como el tercero en discordia, para que resuelva ese conflicto emergente del incumplimiento de un contrato. ¿Por qué incumplimiento? Porque al nacionalizar la empresa no se opuso una paralización abrupta del normal funcionamiento de la empresa. Así que eso supone incumplimiento. Y en todos los contratos, lo vamos a ver ya en las últimas asignaturas, últimas unidades, perdón, en todo contrato siempre, les adelanto, siempre debe figurar, y es recomendable que sea el caso, una cláusula de resolución de controversias. Siempre. Donde se establezca la ley aplicable, donde se establezca el centro de resolución de disputas, que por lo general siempre es uno que radica en un estado neutro. Por ejemplo, supongamos que la empresa Cochabambina Comteco, ¿ok?, pretende hacer una compra de fibra óptica por un precio a una empresa brasilera que la comercializa, que la suministra, por un precio de $300,000. Puede ser holgado o exagerado el costo, pero creo que se grafica bien el ejemplo. Y ustedes trabajan para la empresa Comteco. Y el gerente comercial les pide que lleven a cabo un contrato a ese nivel. Pues ustedes como abogados, y para que vean que el ámbito del derecho internacional privado sí se presenta en casos prácticos de la vida local, ustedes como abogados de la empresa Comteco tienen que elaborar el contrato y en ese contrato debe figurar sí o sí esa cláusula de resolución de disputas. Pero ojo, ¿ahí qué principio ha primado? El principio de autonomía de la voluntad, porque las partes de común acuerdo, Comteco y la empresa brasilera han decidido y han definido primero constituirse en un mutuo acuerdo de prestación de servicios o de compra y venta. Y segundo, también el contenido de ese pacto contractual, donde han resuelto también de común acuerdo, en virtud del principio de autonomía, que le iban a aplicar y en la eventualidad de un conflicto, qué centro o qué organismo lo iba a resolver. Eso en el ámbito de arbitraje. Es uno de los muchos que resuelve el derecho internacional privado. Y es oportuna tu pregunta porque es cierto que en muchos casos se confunde que el ámbito del derecho internacional privado son es arbitraje. Eso es falso. Ahora, a tu pregunta en concreto. Y les decía también en parte hace un momento atrás, si no hay un tratado, por ejemplo, entre Canadá y Bolivia, supongamos que hay un caso de una familia que se constituye en Bolivia, entre dos bolivianos, ojo, dos bolivianos. Y el padre, el cónyuge, perdón, bueno, una familia, para hacerles más claro el ejemplo, que termina por tener una descendencia, vamos a decirlo, estable en el país, pero en un momento determinado el padre debe, por razones familiares, por razones económicas, debe trasladarse a Canadá, razones de trabajo. Y para hacerlo, obviamente, debe contar con unos procedimientos determinados, pero sin que la mujer se entere, el padre termina por, disculpen, el padre termina por
llevarse a la menor, supongamos que tiene una hija, a la menor a Canadá, sin el permiso de la mamá. En el código de las familias y del proceso familiar boliviano, ojo, que el padre y la madre se encuentran en igualdad de condiciones y deben aportar al proyecto de bien común y a la comunidad de gananciales en la misma medida y en el mismo nivel. Ya no hay esto de que la visión que decía Horacio, creo, patriarcalista, el tronco común, ya no hay eso. ¿Ok? Entonces, todos deben aportar en las mismas condiciones. Eso recuerdan sus clases de derecho de familia. Pero supongamos que el padre se traslada sin autorización. ¿Esto qué implica? Secuestro internacional. Y hay convenciones internacionales dedicadas a esta situación. Las hay. Las hay. ¿Qué pasa, por lo tanto? ¿Qué pasa si entre Canadá y Bolivia, qué es el primer paso que ustedes deben hacer? La mujer acude ante ustedes como su cliente y le dicen, ¿qué debo hacer? No tengo contacto, no sé en qué estado de Canadá estará, en qué parte de Canadá estará, ¿qué hago? Entonces, para si quieren orientación de esa situación jurídica en particular, lo primero que deben hacer es atender si existe un tratado entre Canadá y Bolivia. La respuesta al ejemplo de su compañero es no hay. Entonces, en ausencia o en defecto de un tratado internacional, en este caso bilateral, respecto de Canadá y Bolivia, ¿a qué fuente deberán acudir? Hace rato lo hemos visto. En defecto de un tratado internacional, como fuente directa del derecho internacional privado, ¿a qué fuente deberán acudir? ¿Qué dice la Convención? La Convención Interamericana de Normas Generales de Derecho Internacional Privado. ¿Qué dice? Fuente directa doméstica, ¿verdad, Germán? Fuente directa doméstica. Ahora, la pregunta es, ¿a cuál fuente interna doméstica? ¿A la boliviana o a la canadiense? ¿A cuál creen ustedes? ¿Dónde se encuentra, según el ejemplo hipotético que les he enviado, que les he presentado, perdón, dónde se encuentra el presunto o supuesto accionante de esa irregularidad o ilícito internacional? ¿Dónde se encuentra? En Canadá, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer? La mujer boliviana deberá viajar hasta Canadá para resolver ahí en base a leyes canadienses la situación de la hija secuestrada. Y digo secuestro, ¿por qué? Porque no tuvo la autorización de la madre. Cuando, recuerdan esto muy bien, derecho de familia internacional, cuando se produce un viaje, y es obviamente que el padre con una relación consanguínea directa, pero cuando se produce un traslado, un viaje entre progenitor e hijo, que no cuente con la autorización del otro, supone secuestro internacional de menores. Supone. Ahora, esto varía de ley en ley, de estado en estado, por supuesto, pero a nivel general supone un acto de secuestro internacional de menor, cuando no cuenta con la autorización de uno de los progenitores. Entonces, ¿qué hacen? ¿Deberá trasladarse hasta Canadá? No. Acude ante un juez público en lo familiar del circuito donde se encuentra domiciliada la mujer, supongamos que es en Cochabamba,
acude al Tribunal Departamental de Cochabamba y en concreto al juez familiar y le va a plantear la causa, señalar los elementos de hecho más importantes y este juez va a comunicarse con su par canadiense. Primero lo va a hacer a través de la Embajada de Bolivia en Canadá, para que esta embajada resuelva el monitoreo de una persona cuyo nombre es Perico de los Palos, de nacionalidad boliviana, que ha ingresado con una menor a territorio canadiense para que se monitoree su seguimiento, su ubicación. Ubicado, la embajada le va a comunicar en qué estado se encuentra esta persona y en qué lugar, y de acuerdo con el lugar, corresponderá al juez boliviano comunicarse con el juez que ministra ese circuito jurídico canadiense, que está encargado de. A esto se llama como exhorto o carta rogatoria. ¿Ok? Exhorto o carta rogatoria que ven acá en pantalla. Y hay una convención al respecto interamericana, pero supongamos que, para complicar el ejemplo, que Canadá no es parte de esta convención interamericana. Por lo tanto, procede por defecto esta operación, ¿ya? Entre la embajada y el juez, la embajada como mediación inicial y luego el juez, para que éste disponga la detención de la persona y su eventual expulsión de Canadá o procesamiento en territorio canadiense, dependiendo de las características del caso. Entonces, no se olviden que, uno, en defecto de un tratado, como fuente autorizada para la resolución de una controversia jus privatista, se aplica la ley. Pero ojo, la ley de derecho internacional privado, pero de fuente nacional. De fuente nacional. Bueno, en este caso, ¿cuál es la ley de derecho internacional de fuente nacional? El Código de las Familias y el proceso familiar. Esa es la ley de derecho internacional de fuente nacional. ¿Por qué derecho internacional? Porque contempla normas dispersas propias del ámbito jus privatista. Por eso. Porque también contempla temas de adopción internacional, de secuestro internacional, etc. Esto en defecto de un tratado. Pero si hubiese un tratado entre Canadá y Bolivia respecto de este ámbito en particular, pues deberá aplicarse el tratado. ¿Por quién? Por parte de la autoridad competente. Por lo tanto, no es que tiene que viajar hasta Canadá, o hasta España, o hasta Europa, o hasta cualquier otra latitud. No. Acude a un juez y el juez tiene que aplicar el derecho internacional privado. En los hechos, claramente, esto no ocurre con frecuencia. Y se van a dar cuenta, vamos a verlo en la resolución del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, cómo esto por lo general no ocurre. Pero es lo que debería hacerse. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora está claro, palmario, cristalino, prístino. ¿Sí? Bien. Si no hay más preguntas, les pido por favor que lean la bibliografía mínima de la unidad 2, fuentes, revisen la videoinfografía adicional, las diapositivas que tienen en pantalla en este momento. La siguiente clase, el lunes, vamos a tener una sesión práctica, mucho más dinámica que la de hoy, porque tenemos que ubicar algo de ello, pero por la importancia, las preguntas y la naturaleza de esta clase no lo hicimos en ese sentido, ¿ok? Lo vamos a hacer el día lunes, así que estudien, prepárense, porque va a ser una sesión práctica, dinámica, orientada por quienes habla, por supuesto, respecto de otro caso práctico en particular, ¿ok? Les adelanto que voy a este fin de semana hacerlo, les adelanto, al siguiente lunes no hay clases, ¿no? Creo que es feriado. Sí, doctor. Sí, por carnavales. Bien, nos vemos el siguiente miércoles, ¿ok? Siguiente miércoles. Y en este entendido, vayan lecturando, ojo, vayan lecturando
el caso 2 del tema 2, caso hipotético 2 del tema 2 de Derecho Internacional Privado, del libro Manual de Derecho Internacional Privado del IDI 2015. En ese texto van a encontrar el caso hipotético 2. ¿Ok? Lectúrenlo el día miércoles, lleguen a clase con conocimientos o conéctense a clase con conocimientos previamente establecidos sobre cómo resolveríamos ese caso, ¿ok? Y lo vamos a hacer en una sesión práctica, ya les decía, dirigida esa misma sesión. Bueno, esa misma ocasión. ¿Está bien? Está bien, doctor. Bueno, entonces conmigo hasta el día miércoles. Ha sido un placer. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Chao. No. Chao. Hasta luego, doctor. Que estén bien. Buen fin de semana.